En el cono tenemos eh, las rectas, o sea, primero tenemos que dibujar las rectas, como dijimos recién, en el plano que va, donde dibujamos los dos primeros ejes. Si dibujamos, si el eje fuera el eje X, ahí yo diría que el eje X lo pongamos de costado, ¿no? Eh, no lo pon... Acá está mal esto, ¿sí? Bueno. No, está mal, está bien. O sea, acá lo dibujó el eje X para adelante, ¿no? Y corrió, bueno, corrió los ejes así. Si quieren pueden correr los ejes, no pasa nada. Pero ven que esta parte, por ejemplo, esta parte parece como que queda como que no se sabe si es la parte de atrás o la parte de adelante. Eh, o sea, depende cómo lo miren, confunde. Entonces, lo que voy a hacer yo sería hacer primero las rectas que van con respecto al plano eh, que tiene los ejes, los dos primeros ejes que dibujo, y bueno, el tercer eje es el tercer eje se queda para afuera, y eso lo dibujo a lo último completando, ¿no? Pero las trazas hay que hacerlas todas, ¿sí? Entonces, eh, tenemos que hacer el, ubicar el eje que quede de costado, o sea, sobre el eje Z o sobre el eje Y. Si es sobre el eje X, corremos el eje X para la izquierda, como vamos a hacer. Hacemos uno que sea eje X, así corremos y ven cómo lo hacemos, ¿no? En este caso es eje X. No voy a poner esos números porque son no sé, números que no corresponden para lo... O sea, se puede poner cualquier número, puede tener acá abajo, pero no tiene sentido, ¿no? Entonces, la ecuación de cono elíptico es esta la que supuestamente copiaron. Tiene, para diferenciarla tenemos dos que tienen el mismo signo y uno que no, pero todos están al cuadrado. Y también puede ser que tengan dos negativos y uno positivo, ¿sí? El que tiene signo opuesto es el eje, ¿sí? Entonces, hay que acordarse más o menos el dibujito, este dibujito para poder ver primero cuál es el eje, como dije recién, y después cómo se dibuja, ¿no? Vamos a empezar con un ejercicio, un ejemplo de un cono, cono elíptico. Tenemos, si yo pongo el eje X, en ese caso, si yo pongo el eje X, el que tiene que tener signo opuesto sería el eje X, ¿no? X cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado igual a cero. O sea, acá en vez de tener un uno tiene un cero. Si fuera que tiene un uno acá, ahora le pongo los numeritos acá abajo, si tiene un uno acá, entonces sería hiperboloide de dos hojas. O sea, tiene dos signos menos, es de dos hojas, ¿no? Pero como tiene un cero, no es un hiperboloide de dos hojas. A veces puede estar escrito así, este. Entonces hay que saber que no es un paraboloide. Y bueno, si fuera un paraboloide hiperbólico sería, hay uno que no tiene cuadrado, ¿está bien? En este caso tiene todos al cuadrado, entonces no es un paraboloide hiperbólico ni un paraboloide elíptico, ¿no? Bueno, entonces le voy a poner, lo voy a dejar como estaba recién, así, y abajo le pongo los números que quiero. Puede ser todos uno, o por ejemplo un 4 un 9 y un 4. ¿Está bien? Para que sea elíptico, los que tienen el mismo signo tienen que tener numeritos distintos. Si tienen números iguales, los que tienen el mismo signo, entonces sería un paraboloide de revolución o de secciones circulares. Entonces tengo que identificar cuál es el eje. El eje es el que tiene signo opuesto. No sé si se ve ahí, sí. Que tiene signo opuesto. Entonces en este caso sería eje X, ¿no? Es el eje que tiene, o sea, el eje de simetría, ¿no? El centro, ¿cuál sería?
Bueno, en todos los ejercicios que ponemos acá son 0, 0, 0, pero hay que ver la x. Si dice x menos 1, la x sería 1. Si dice y más 1, sería la y del centro 1, pero en este caso es 0, 0, 0, ¿no? Y bueno, lo que tenemos que ver es, a ver, también es el dibujito. Si el eje es el eje x, voy a tener el eje x así y el dibujo va a estar así. O sea, este es un dibujo que hice, que hago así rápido para tener una idea de cómo, de qué es lo que voy a dibujar, ¿no? Entonces, acá voy a tener las rectas, y bueno, ese sería el dibujo, ¿no? Entonces, lo primero que dibujé, que fue las rectas, que fueron las rectas. Acá, si acá está el eje X, el eje Z siempre para arriba, ¿está bien? Y si el eje X está así, el eje Y positivo iría para adentro, ¿está bien? O sea, hay que acordarse de que si yo tengo dos opciones, Z, Y y el X para afuera, o Z, X y el Y negativo para adentro, o el Y positivo para afuera, yo, o el Y negativo, el Y positivo para adentro, ¿no? O sea, el positivo va apunta hacia adentro y el negativo hacia afuera. Eso sería las dos opciones, ¿sí? Si el eje del hiperboloide o de la superficie fuera Y o Z, lo dejo así. Ahora, si es el eje X, puedo acomodarlo de esta forma. ¿Está bien? En este caso, me voy a quedar con esta, ¿sí? Porque yo el eje X lo dejé al costado. Bueno, una vez que sé cómo voy a dejar los ejes, digo, lo que hago es, esto lo voy a borrar, dibujar los primeros ejes que dibujé, ¿cuáles fueron? El X y el Z, ¿no? Entonces esos son los primeros que voy a, la primera traza que voy a hacer. Entonces digo, traza plano XZ, o sea, tenemos y igual a 0. Y si pongo igual a 0 en la ecuación, me queda x cuadrado sobre 4 menos z cuadrado sobre 4 igual a 0, ¿no? Esto no es una hipérbola, tampoco es una elipse. Para que sea una hipérbola tendríamos que tener un 1 de este lado y no pasó eso. Elipse tampoco, así que tampoco es un punto. Para que sea un punto tiene que tener los dos con el mismo signo. ¿Está bien? Entonces no. Estos son dos rectas, ahora vamos a ver cómo calcular las rectas. Tenemos que, que igualar esto. Bueno, el 4 se va a ir en este caso porque justo como son iguales, entonces quedaría x cuadrado igual a z cuadrado, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, esto no es un punto, pero un x que vale, si x vale 0, z vale 0, ese sería un valor, pero hay que sacarse encima los cuadrados. Aplicamos raíz cuadrada y al aplicar raíz cuadrada, ¿qué queda? Módulo de x igual al módulo de z. Y al tener eso, el módulo de x era más menos x y el módulo de z más menos z. O sea que lo que voy a tener es eh, un más menos en los dos, ¿sí? Pero al tener un más menos en los dos, ¿qué pasa con esto? Si yo dejo, bueno, si es más, acá va a quedar más menos. Si es menos, acá va a quedar menos más, al revés, ¿no? Entonces le ponemos solamente un más menos de un lado. Bueno, podemos dejárselo a la z o se le deja a la z, ¿sí? Eh, Z. Ustedes pueden dejárselo a la variable que quieran, porque, o sea, la que van a despejar. Por lo general, entre X e Y le dejo a la Y. Entre Y y Z le dejo a la Z, porque la Z es la función en análisis 2. Y entre la X y la Z también le dejo a la Z, ¿no? La Z despejada. Entonces, una vez que despeje la Z, estos serían dos rectas, ¿no?
recta uno es z igual a x y recta 2 sería z igual a menos x. Esta sería la recta más fácil de dibujar porque es bueno, la que venimos buscando siempre. Eh, la voy a dibujar allá. ¿Cómo hacemos para dibujar una recta con dos puntos? ¿Sí? No lo voy a poner acá porque si x vale cero, z vale cero, ¿no? Y la y vale cero. Si x vale cero, la z vale cero también para este. Y después le tengo que dar otro punto más, que por ejemplo puede ser uno. Si x vale uno, la z vale uno. Y si x vale uno, la z vale menos uno para este. Entonces tenemos, ¿está bien eso? Tenemos las dos rectas eh, con con los dos puntitos, ¿no? Entonces voy a borrar el dibujito ese es lo que tenemos que tener en cuenta para poder, para guiarnos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, decime. Si la X vale uno, la Z vale -1. Para este sí. Para el de arriba para este de acá arriba, si la X vale uno, la Z vale uno. Pero para este sí tiene un menos acá. Si X vale uno, si yo pongo uno acá, ¿cuánto queda la Z? Claro, tiene sentido. Menos uno. Ahí me confundí. Bien. Para la que es positiva, o sea, la que tiene pendiente positiva, bueno, pero o también podemos decir, si X vale 2 Z vale 2. Y en este, si X vale 2 Z vale menos 2. ¿Está bien? Entonces, eso hay que dibujarlo en el gráfico este. Este yo lo voy a dejar acá y acá voy a poner todas las trazas que voy haciendo, ¿no? Z, y como este es horizontal, voy a poner así. O sea, el eje sería el eje X. Y acá pongo la escala como quieran, ¿no? Sería uno z igual x igual a uno, z igual a uno y z igual a uno y después menos uno, ¿no? Acá lo voy a poner así para poder acompañar esto. Es algo, si nos fijamos, es algo parecido a lo que hacíamos con las asíntotas. Em, También lo mismo pasa para el otro lado, ¿sí? Si yo pongo x igual a menos uno, z vale menos uno. Y si x igual a menos uno, z vale uno al revés, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nos fijamos, va a quedar esto, un rectángulo, bueno, algo rectángulo parecido a lo que hicimos, esto que estoy haciendo esto con lápiz, ¿no? Este rectángulo, el rectángulo de las asíntotas que teníamos nosotros, y nosotros hacíamos las rectas. En el medio no me interesaba lo que pasaba, pero ahora sí me interesa porque esas rectas van a pertenecer a la superficie. ¿Está bien? Entonces, vamos a dibujar esas rectas y lo que voy a hacer es dibujarlo solamente ahí. Bueno, acá tiene que pasar por el centro, que no pasa por ahí, por el centro y por los vértices del rectángulo, ¿no? Entonces sería este. Y ahí donde termina el dibujito ese, o sea, el rectángulo ese, ahí es donde voy a poder dibujar las rectas, ¿no? Si x vale uno, z vale uno. Si x vale uno para la otra, z vale menos uno. Esto sería menos uno. Si x vale menos uno, z vale uno para esta. Y para esta vale menos uno, ¿no? O sea, los puntitos que dibujé son estos para cada una de las rectas. Esos puntitos después van a tener que unirse con la otra parte o sea, con las partes que vengan para afuera. Por ejemplo, acá tendría que hacer un corte en uno y te da una elipse. Acá tenés que hacer otro corte, te da otra elipse. Acuérdense que era el eje X, ¿no? Y después me faltan las otras rectas que son las, unas parecidas a esta, ¿no? Bueno, entonces empezamos.
con la primera traza. Esa es la que ven, la primera que dibujo, la que dibujo bien con los numeritos. Después las otras las completo de acuerdo como me quede. Si tienen ganas de hacerlo con los números, bien. O sea, los números del eje Y, bien. Y si no, no. ¿Está bien? Pero esas otras trazas van a tener que coincidir con estos puntitos que están acá. ¿Está bien? Bueno, entonces empezamos. Esta primera traza está bien dibujada. No, o sea, a la recta, para verificar la recta, le dan valores, ¿sí? Saben que por el centro, pasa por el centro, 0 de Y, 0 de X, 0 de Z, 0, y lo mismo para la otra, y después le doy otro valor que quiera. Si ustedes quieren darle un valor X igual a 2, le ponen X igual a 2, pero va a quedar por acá, nada más, 2 2 más grande va a quedar, ¿no? Eh, bueno, hago la otra traza. ¿Cuál sería la otra traza? La otra traza sería, en el medio no me interesa cortar porque si corto en el medio, ¿qué me da? Un punto. ¿Está bien? Si yo pongo x igual a 0, fíjense que se me va esto, y ahí los dos que están acá tienen el mismo signo, o sea, están restando igualados a 0. Podría multiplicar por -1 acá, pero acá podría multiplicar por -1 y me queda los dos sumando. Igual a 0, eso significa que para que sea igual a 0, los dos tienen que valer 0. ¿Está bien? O sea que me queda el vértice, ¿sí? Sí, yo le puse centro, pero vamos a llamarle vértice porque es mejor. ¿Sí? Vértice, centro. O sea, el vértice sería este puntito, ¿no? Y lo que tengo que hacer ahora es estas tapas, o sea, lo mejor sería primero hacer las rectas que van contra el papel, o sea que están en el eje que tiene el eje sería el eje X y el eje Z siempre, ¿no? Eh, o sea, el plano XZ. Y después este y este, ¿no? O sea, esas trazas, ¿cuáles serían? Z, no, X igual a 1 y X igual a -1, ¿no? Entonces sería planos X igual a más -1. Como, ¿por qué pongo más -1? Porque como está al cuadrado, me va a quedar el menos se va, ¿no? O sea, me va a quedar la misma curva para los dos. O sea que sería, si X vale más -1, sería más -1 al cuadrado sobre 4 menos Y cuadrado sobre 9 menos Z cuadrado sobre 4 igual a 0. Este numerito que está acá, que es un cuarto, queda del otro lado, o si no, bueno, sí, podemos ponerlo al otro lado. Y cuadrado negativo sobre 9 z cuadrado sobre 4. Hay muchas formas de hacer, y igual a menos un cuarto, ¿no? Entonces, después, ¿qué hago con todos los signos? Como están todos multiplicando por -1, multiplico por -1 todo esto y te queda positivo todo. Y después con este numerito, que es en un cuarto, bueno, tendría que sacármelo encima, ¿no? Dividiendo por un cuarto, ¿sí? Entonces, divido por un cuarto, o sea que este un cuarto tiene que estar en cada denominador, ¿sí? O sea, sería y cuadrado sobre 9 por un cuarto. Ven que está dividiendo al y cuadrado, ¿no? Más z cuadrado sobre 4 por un cuarto igual a un cuarto sobre un cuarto que queda uno, ¿no? Entonces acá te queda es una elipse, ¿no? Elipses, ¿por qué digo elipses? Porque hay una que es con el más y otra con el menos. Con centro, en centro sería este, ¿sí? Este y este. Entonces sería centros más -1 0 0, ¿no? O sea, la que va acá sería con 1, x igual a 1, y esta con -1, ¿no? -1 y 1. Entonces, para graficar las elipses,
todo esto, lo único que va a hacer de la superficie son las rectas esas y todo lo demás el lápiz, ¿no? Después todos los numeritos al último los marcamos en lapiceras y se borran y listo, ¿no? Y los ejes, acuérdense de los ejes porque a veces no tienen ganas de poner los ejes y yo no sé qué ubicaron, pongan los ejes, ¿no? Entonces ya tengo que dibujar esa elipse. Para graficar la elipse, ¿cómo hacía? Tengo que dibujar el eje que falta. Ahí dice y Z, ¿sí? O sea que la elipse va a estar así, ¿está bien? O sea, va a salir una parte así, ¿no? Para afuera, en el eje Y. El eje Y yo ya lo había dibujado, está, si este es el Z, es el X, el Y negativo para afuera, ¿está bien? Entonces, eh, sería, hay que dibujar el eje Y a partir en cada uno de estos puntitos. En el medio no me conviene dibujarlo porque si no va a ser feo, ¿no? Tres para la izquierda y dos para abajo. Y ahí dibujamos el eje Y, una recta que sea paralela al eje Y, ¿no? Lo mismo hago para el otro, tres para la izquierda y dos para abajo, para que sean parecidas las rectas esas y no haya problemas de visual. Bueno, no sé si tan parecidas, pero bueno. Ustedes con los cuadraditos pueden hacer tres cuadraditos para la izquierda, dos para abajo, ni siquiera marcan nada y ya está, ¿no? Y esta longitud que tienen acá, si quieren la pueden hacer que se corresponda con lo que está acá. Por ejemplo, esta altura en Z, ven que acá 4 sobre 4 te queda uno. ¿Bien? O sea, esto corresponde con la elipse. Ahora, esto que está acá, 9 sobre 4, ¿cuánto te queda? Te queda 2, 2 coma algo, ¿no? Entonces sería, si yo mido si esto vale uno para mí, no sé cuánto puede, no sé, supóngase que son dos cuadraditos, eh, entonces 2 coma algo sería, bueno, un poquito más grande. No me conviene hacerlo tan grande porque me va a quedar una cosa así grande, ¿no? Entonces esta la podemos obviar y decir, bueno, que no llegue a esta línea, ¿sí? Entonces yo voy a hacer, por ejemplo, de 6 unidades, 6 unidades para adelante y 6 unidades para atrás, ¿sí? O sea, esto tenía que llegar hasta acá. Más o menos para que quede lo mismo, y lo mismo para este, porque es la misma elipse, nada más que está en otro lugar. Entonces 6 para adelante y 6 para atrás. Si yo lo hago un poquito más largo, ¿qué va a pasar? Se va a juntar con esto. ¿Bien? Entonces, eh, ahora voy a hacer la elipse que pasa por esos extremos y ya está. ¿Mm? Entonces sería la que pasa por acá, por acá, por acá y por acá. Bueno, empezamos por este. Esta se va a ver toda. ¿Bien? Porque es la que está de frente. ¿Sí? O sea, está mirando para acá y yo la veo. ¿Bien? Y a un cambio esta, lo que va a pasar es que esta parte se va a ver, acuérdense de pasar todas las cosas que pasan por detrás del eje X, cortar acá y empezar, ¿no? De vuelta. Va a empezar acá, eso se va a ver y me faltaría la parte de atrás. La parte de atrás iría por acá, toda punteada, pasa por atrás del eje X, ¿no? Y después va hasta arriba. ¿Bien? Está, como dice, no está terminado, ¿sí? Porque lo que me faltaría una traza, ¿bien? La última traza que me falta es así, este corte, ¿sí? Entonces, si no está terminado, no tiene puntaje el gráfico, ¿está bien? Así que termínenlo, complétenlo como puedan, pero complétenlo.
Entonces faltaría la, y si no están unidos los puntos también, la traza con el plano, el horizontal, o sea, el plano XY. Z igual a cero y yo pongo z igual a cero, me queda x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 9 igual a cero. Esto me queda algo parecido a lo que hicimos recién. Son rectas, ¿no? No sé si puse rectas yo. Sí, puse rectas. Bueno, x cuadrado sobre 4 igual a y cuadrado sobre 9. O sea, lo despejamos. Después aplico raíz cuadrada de los dos lados. Raíz cuadrada de x cuadrado sobre 4 igual a raíz cuadrada de y cuadrado sobre 9. Y ahí aplico, bueno, el módulo sería, ¿no? Módulo de x sobre 2 igual a módulo de y sobre 3. Porque la raíz de 4 y la raíz de 9 son esas, ¿no? Entonces ahí el módulo dijimos que era más menos en cada uno, pero dejamos un solo más menos. Como está la y la x, entre la x y la y despejo la y, ¿no? O sea, sería más menos 3 medios, o sea, el 3 multiplicando por x igual a y, ¿no? Son dos rectas, entonces sería recta uno y igual a 3 medios de x y recta 2 y igual a 3 menos 3 medios de x, ¿no? Entonces las rectas estas pasan por ahí. Para graficarlas, en este caso no hace falta hacer nada porque ya están los puntos acá. Estaría este punto y el que está acá atrás sería para la recta. Vamos a ver, ¿qué recta sería esa? ¿La uno o la 2? 3 medios de x. Si yo pongo x igual a cero, estaría por acá. Bien. Ahora, si x es igual, ¿qué x elegimos? Este, que está acá. Bueno, le voy a poner por acá abajo. X igual a uno. Eh, si x es igual a uno para esta recta, y es igual a 3 medios. ¿Sí? O sea, y es positivo, o sea que estaría por acá. ¿Sí? Si x vale uno, la y vale 3 medios. O sea que la recta esa pasaría por el centro y por acá. Bueno, acá lo tengo que hacer con la recta porque... Y después iría para atrás, ¿no? Pasaría por acá y por atrás iría punteado. ¿Bien? Y la otra, esa es para la primera, para esta, ¿no? Y para esta que está acá abajo, si x es igual a uno y es igual a menos... Ah, no, era al revés, ¿no? Porque la y negativa iba para acá. ¿Sí? La y negativa, la que sale es la y negativa. O sea que acá están los negativos. O sea que este es para esta que voy a poner acá. Menos 3 medios. Para la recta 2 sería, ¿no? Igual no hace falta, lo que hace es completarla y ya está. Y para esta recta sería en cero vale cero, pero en x igual a uno la y vale 3 medios positivos, que es para adentro. ¿Está bien? O sea, eso no es necesario en este caso saberlo, pero entonces esta parte se va a ver de la recta, pasa por atrás de esta línea porque es una línea que yo hice recién. Y después, esto lo marco bien porque por ahí no quedó bien. No, este no marca bien. Entonces, ese sería el dibujo final, ¿no? Pero si vieron las últimas que yo dibujé, las dos primeras las dibujé con los numeritos y las últimas que dibujé, las dibujé con utilizando los puntos que ya quedaban ahí. ¿Está bien? O sea, la elipse la dibujé sin números. Esta, si yo quiero decir esta distancia, sería, bueno, la elipse no me acuerdo, 9 cuartos sería. Raíz de 9 cuartos, ¿no? 3 medios. Bueno, 3 medios, sí, porque es lo mismo que está acá. Tiene que corresponderse, ¿no? Esta distancia es 3 medios, ¿sí? 3 medios negativa para acá y 3 medios positiva para allá. Porque el eje Y negativo va para adelante. Bien. Bueno, no sé si. A ver.